Vamos a iniciar con las pláticas aquí, finalmente de caña de azúcar. Lo que a continuación voy a presentar son parte de muchas opiniones y también experiencias personales que se han tenido dentro del ámbito de trabajo, ¿verdad? Entonces, la intención aquí es que mucho de lo que se platique en esta ponencia hay que adecuarlo a la región cañera según pretenda, se establezca o se trabaje. En esa parte, miren, vamos a hablar un tantito de los antecedentes. Miren, en la actualidad la producción de caña de azúcar se enfrenta a diversos factores que limitan la productividad, entre los que destacan principalmente los factores técnicos, económicos y sociales. De manera general, de la totalidad de la superficie, el 86% es de ciclo temporal y la diferencia porcentual viene siendo en su riego en su mayoría de tipo superficial, con un rendimiento promedio nacional de 62.12 toneladas por hectárea y un máximo en riego de 114.18 toneladas por hectárea respectivamente. No obstante, el estado de Veracruz es el mayor productor y presenta registros por debajo del promedio nacional. En este caso estamos por debajo de la media nacional con rendimientos de más o menos de 60 toneladas, ¿verdad? Entonces, esto derivado a los factores antes mencionados. Como se observan en los datos de rendimiento, existe un rezago tecnológico, mismo que representa un reto para los actores claves del sector. Es importante mencionar que los rendimientos se derivan de una serie de una problemática que no solamente vamos a tocar aquí un tema muy específico, que es la labor primaria de preparación de suelos. En ese sentido, miren, la preparación adecuada del terreno para la plantación de caña de azúcar bajo los diferentes sistemas de producción, riego temporal, es un requisito fundamental para tener mayores rendimientos, considerando que el cultivo se mantendrá establecido durante 6 o más años. Dicha preparación depende de la textura y dureza del suelo, ¿verdad? Para esto es necesario realizar actividades de labranza, lo cual permita una buena brotación de yemas, excelente crecimiento radicular y una óptima relación suelo-agua, así como la incorporación de los residuos de cosecha anteriores. A su mano derecha ustedes podrán ver algunas imágenes de ahí de algunos trabajos experimentales que se han desarrollado y noten ustedes la diferencia entre los tratamientos que existe de una buena labranza, pero también no solamente labranza, sino de un buen manejo que se tiene en el cultivo a raíz de un testigo, que es la parte del primer tratamiento de su lado derecha hacia la izquierda. Bien, dentro de la importancia voy a mencionar esto. Es muy importante tomar hacer este paréntesis para que ustedes lo tengan. Miren, los objetivos de las operaciones de campo para la preparación de suelos se orientan a proporcionar condiciones apropiadas para la óptima germinación de la semilla y un buen desarrollo del cultivo, por lo que la semilla requiere una relación definida suelo, aire, agua para su germinación y el cultivo de desarrollo requiere condiciones adecuadas de disponibilidad de agua, aireación, drenaje y nutrimentos para desarrollo. Lo anterior se debe mediante el control de la calidad de las labores de preparación, las cuales depende de la textura y el contenido de humedad del suelo, y la disponibilidad apropiada de maquinaria e implementos de labranza. Esto a su vez con la necesidad de cada lote. Esto es para el subsolado, para el barbecho o lo que es el arado, la rastrillada y finalmente la surcada. Miren, quiero mostrarles la verdad que yo siempre me gusta iniciar con este modelo de producción de los factores que limitan la producción de caña de azúcar en el desarrollo y rendimiento, ¿verdad? Que finalmente se refleja en toneladas por hectárea. Pero quiero que observen los 4 componentes que más podemos determinar de manera general. Sin embargo, en cada uno de ellos podemos trabajar de diferente manera. Ahorita el tema, lo que me atañe en esta plática, solamente me voy a dedicar al componente de manejo agronómico, pero en la preparación de suelo, nada más. No me voy a ir a la fecha de siembra, densidades, fertilización, malezas, plagas, enfermedades, que es lo que engloba todo ese componente, ¿verdad? No vamos a hablar de clima, no vamos a hablar la parte de suelo, que es lo que viene también una parte. No voy a hablar lo que es tan profundo, la parte de lo que es densidad aparente,
la textura. Sin embargo, es un componente que se juega muy aparte de lo que es el manejo. Y finalmente trabajamos con lo que son los genotipos. Este apartado fue un modelo que se obtuvo a través de un proyecto de investigación a través del doctor Carlos Tinoco Alfaro, con otros investigadores que se obtuvieron esta manera de este modelo específicamente para caña de azúcar. En ese sentido, hay que mencionar que se está dejando de hacer las principales labores culturales, y esta es una problemática real. Estas labores culturales de preparación de suelo, lo que más nos pega es por ahorrarse recursos dentro de los productores cañeros en el establecimiento. Y esto contribuye a una mayor compactación de suelos, a una menor retención de humedad de suelos y a un menor desarrollo radicular. Asimismo, lo que mayor afecta es una mayor escorrentía pluvial, entre algunos más. Entonces, esto conlleva a que hay que hacer aquí una pausa, hay que hacer un análisis que independientemente lo que nosotros integremos dentro del manejo o contribuyamos al cultivo de caña de azúcar, el problema es que los productores, no generalizo, pero muchos de los productores con los que me ha tocado trabajar, desafortunadamente están dejando de hacer las labores de preparación de suelos por ahorrarse unos centavos, por falta de implementos o muchas veces por la parte de no tener esa misma maquinaria. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje en el cual muchos productores tienen una alta tecnología y van más allá arriba de lo que ya se pretende llegar, ¿verdad? Entonces, como comentario en esta parte de la problemática, hay que hacer mucho hincapié que desafortunadamente el productor cañero deja de hacer una labor y deja de tener esa falta de conocimiento del por qué debería de hacerlo, debería de realizarlo para que no tenga problemas a un largo plazo. En ese sentido, yo voy a tocarles en este tema. Aquí vamos a considerar dos variables en lo personal y dentro de los trabajos que se han considerado ahí, muchas variables más existen, pero en este caso la compactación. Las variables que se consideran para una buena preparación de suelo, hay que tomar en cuenta mucho la compactación. Y por mencionar, miren, la compactación de suelo por textura es un proceso físico donde la proporción de partículas, arena, limo y arcilla determina qué tan vulnerable es un terreno a perder su estructura, espacio poroso, debido a presiones provocando una mayor densidad aparente. ¿Cómo medimos esta compactación? Pues bueno, a través de un penetrómetro, que es un dispositivo que permite la medición rápida y empírica de la densidad, compactación, consistencia y penetrabilidad de diversos materiales. Como ustedes ven en una imagen por ahí, ustedes perciben cómo un suelo ideal debe de haber, acuérdense que lo es el espacio poroso, lo que hay oxigenación también como tal, y agua. Esas son las partes que se debe de tener de manera física en un suelo, en la estructura, ¿verdad? Miren, aquí hay una información interesante para aquellos que más o menos tengan ahí, es la parte de tenerlo. La relación general entre la densidad aparente del suelo y el grado de restricción para el crecimiento de raíces según la textura del suelo. Esto fue un estudio que se realizó y nos proporcionan esta tablita. Y pues aquí nos indica cuáles son los tipos de suelo conforme a la textura, cuál es su densidad ideal y cuál es lo que puede afectar ya a partir de ahí el desarrollo de raíces y finalmente lo que afecta totalmente en su totalidad, ¿verdad? Por ejemplo, por mencionar, una textura arenosa franco, lo ideal es de 1.6, pero si ya alcanzamos 1.69 ya tenemos problemas de desarrollo, pero si llegamos al 1.8 ya estamos fuera de. Entonces, a mayor densidad aparente, mayor compactación, menor desarrollo radicular, mayor incidencia de problemas sanitarios en raíces y menor productividad y calidad. Entonces, este es un dato muy interesante en el cual nosotros podemos basarnos como algo general para que cuando nosotros realicemos nuestro monitoreo o nuestros niveles de compactación en los suelos, sobre todo en las ocas o en las nuevas siembras,
vamos a poder identificar cómo se encuentra nuestro suelo, ¿verdad? En ese sentido, miren, la otra parte también que es una de las variables indispensables es la infiltración. ¿Y qué es la infiltración? La infiltración del agua varía según la textura del suelo. Los suelos arenosos permiten una entrada rápida del agua. Los suelos francos presentan una infiltración moderada y los suelos arcillosos retienen más el agua por su baja porosidad. La infiltración del suelo es más que nada la velocidad. La infiltración del suelo es la velocidad a la que el agua penetra desde una superficie hacia el perfil del suelo, medida normalmente en milímetros por hora. Es un indicador clave de estructura, porosidad, compactación y contenido de materia orgánica. Se evalúa comúnmente con un infiltrómetro de anillo colocado en un cilindro en el suelo, agregando agua y midiendo el tiempo que tarda en descargar el nivel. Regularmente este estudio, bueno, nosotros lo realizamos en los niveles de compactación cuando tenemos problemas ahí de pérdida de cepas, problemas de suelo, en plagas de suelo. Entonces lo que nosotros queremos identificar es meramente ver en los sistemas de riego cómo se va a comportar el nivel de humedad dentro de un suelo bajo un sistema que vaya a ser por aspersión, por goteo, o en su caso fuera superficial o rodado. En esa parte también es importante mencionar que dentro de todas las labores que estamos mencionando, las dos variables anteriores se deben determinar antes de poder realizar una buena preparación de suelo. Y a continuación, pues bueno, lo que ya comúnmente nosotros conocemos o sabemos, ¿verdad? Las 4 labores principales para la siembra, que es lo que nos atañe en esta plática. El número 1, el subsuelo o descompactador. La labor de subsuelo o subsolado, como bien lo conocemos, es una técnica importante que consiste en romper y descompactar las capas profundas del suelo y mejorando la estructura por debajo de la superficie cultivable. Esto contribuye a mejorar significativamente la aireación, el drenaje, la infiltración de agua y la penetración de raíces, optimizando así la salud del suelo y el rendimiento de los cultivos, rompiendo como nosotros conocemos, las capas o las zonas endurecidas, que nosotros lo conocemos como pie de arado, ¿verdad? Entonces, esta labor es indispensable para iniciar una preparación de suelos que desafortunadamente, por lo antes mencionado, esta labor principal, subsuelo, está dejándola de hacer el productor, derivado a muchos factores, y el principal es la falta de recursos. Entonces, para un productor no le es rentable ya meter una labor de este tipo, derivado a que tiene falta de recursos, no cuenta, regularmente no cuenta con los implementos, o no tiene el implemento, o le sale a alto costo. Entonces, deja de hacerlo y contribuye a lo que es a la compactación que estoy mencionando, ¿verdad? En el campo experimental Cotazla, miren, les quiero platicar aquí un arado de cinceles que a través del Departamento de Mecanización se logró obtener a través del doctor Reynolds. Él llevó a cabo toda una investigación completa para poder llegar a este tipo de arado. Este uso de implemento es innovador, no invierte el suelo y tiene un amplio rango de trabajo hasta de 2.4 metros. A diferencia de lo que es un arado de barbecho, que viene siendo por lo mucho 1 metro, si fuera el caso, ¿verdad? Se utiliza con un tractor de potencia mínima a 80 caballos. Se recomienda en la preparación primaria de suelos cañeros, desde ligeros hasta pesados, y con índices de resistencia de penetración superiores a 3 megapascales. En ciclos de plantilla, se recomienda omitir la labor de barbecho, y en socas y resocas se debe de hacer el ajuste de cinceles. La tecnología de este implemento, miren, es que los cinceles no son fijos, son semifijos, se pueden quitar, pues, o mover según sea el ancho de surco. Una de las ventajas es que este implemento se puede utilizar como un subsolador, como bien lo ven en la foto, pero también se puede trabajar en los ciclos de socas y resocas, lo que me conlleva a que este implemento lo puedo utilizar como dos en uno. Con este arado de cinceles omito en las preparaciones del suelo el arado de discos. Posterior de esta labor del paso de arado de cinceles, me traslado a lo que es
la parte de la rastra. Esto beneficia de cierto modo a la parte del gasto de las operaciones en campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me estoy ahorrando recursos por una labor. Sin embargo, el objetivo de la preparación del suelo se mantiene derivado a la ingeniería que tiene este implemento. Una de las ventajas que tiene este implemento es que tiene un mayor ancho de trabajo, tiene una mayor profundidad de trabajo y tiene un alto ahorro en el consumo de energía tanto del tractor como del combustible. Miren, aquí les menciono uno de los trabajos que tuve la fortuna de estar ahí en el campo experimental. Fue un trabajo desarrollado, uno de los componentes desarrollados ahí en la tesis de maestría. Siempre lo comparto con ustedes porque es muy interesante, ¿verdad? Finalmente, la comparativa de labranzas en niveles de compactación reduce el consumo de combustible hasta un 50% en comparación con el sistema convencional. Duplica la eficiencia operativa en horas por hectárea derivado a su ancho de trabajo de 2.4 del implemento. Ocasiona una mínima explosión del suelo, permitiendo beneficios en la preparación superficial del mismo. No invierte la capa de suelo y permite mejorar la conservación de humedad. Al realizar el arado de suelo, presentó una reducción significativa del 50% del consumo, el tiempo efectivo y una mayor área disturbada al realizar la labranza primaria del suelo, con el uso de cinceles rígidos en un lugar del arado tradicional de discos. Esto, como bien lo comentaba, es un trabajo que se realizó en el campo experimental y si ustedes ven en el gráfico, podemos identificar en la figura cómo la comparativa nos está diciendo que el uso de labranza, del arado de cinceles a través de labranza vertical que le llamamos, tuvo una menor densidad aparente en comparación con la labranza convencional. Eso en base a los tratamientos, ¿verdad? Este trabajo fue desarrollado en caña de azúcar. En ese sentido, pues por mencionar, ¿verdad? El arado de discos o barbechos es una técnica agrícola que, como bien lo mencionamos, consiste en dejar descansar la superficie de la tierra cultivable sin sembrar durante 1 o 2 meses el cultivo. En contexto de cultivos como la caña, esta práctica permite que el suelo recupere nutrientes, restaure su equilibrio químico y acumule humedad antes de una nueva siembra. En este caso, la mayoría de los arados de cinceles, estamos hablando por lo menos del tamaño de disco de 28 pulgadas. Se recomienda con discos mayores de 32 pulgadas para una mayor profundidad. Cuando un productor o cuando alguien ingresa directo a un barbecho sin haber hecho el subsuelo, no va a profundizar más allá de los 30 centímetros. Es por el cual se menciona y es un objetivo principal es que antes de lo que es el barbecho en caña de azúcar, se debe de realizar lo que es el subsoleo. El subsoleo se recomienda mayor a 40 centímetros. Esto permite que haya una mayor rotura, como tanto de las capas superficiales duras del suelo como las profundas. Y el arado no va a profundizar más de 30 centímetros. Entonces, llevamos el número 1, que es el subsuelo, y posteriormente lo que es el arado de discos o barbecho, como bien lo conocen. Finalmente, miren, lo que ustedes ya saben, finalmente lo que ustedes ya manejan muy bien es la labor de rastra, que no es otra cosa más que la preparación que se realiza después del arado, y no es más que nada, es desmenuzar los terrones, hacer una mayor uniformidad, nivelar la superficie, airear la tierra y controlar hasta cierto punto en su grado fuera las malezas, ¿verdad? Dejando un lecho de siembra óptimo y suelto, listo para la germinación de semillas. Se realiza con un implemento de rastra de discos que se acopla al tractor, como bien lo sabemos, para pulverizar la capa. Aquí es también muy importante mencionar que si no utilizamos el subsuelo, nos vamos solo con el barbecho y entramos directo a la rastra, lo mismo va a suceder, a excepción que sea una rastra pesada de más de discos de 32 pulgadas, y ese nos permite profundizar un poco más allá. Pero la primera labor es esencial en las labores de preparación de suelos, ¿verdad? Entonces, el número de rastras va a ser de acuerdo al número o a la observación que se tenga ahí por el tamaño de agregado o la pulverización más que nada del suelo.
para que sea una cama óptima de siembra en la yema de caña, ¿verdad? Finalmente llegamos al surcado. Para el surcado, pues mire, el objetivo principal es el preparar una cama de siembra adecuada para la semilla, optimizando las condiciones de suelo para la germinación y el desarrollo radicular. Esta labor fundamental para mejorar la eficiencia hídrica, nutrición y rendimiento del cultivo. Se recomienda una labor profunda por lo menos de 30 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a tener una buena cama de siembra? Pues bueno, se va a derivar con todo lo que yo les he comentado, desde lo que es un buen subsoileo cruzado o más, según sea el caso. Para el caso del barbecho, utilizar de preferencia ya los que son los arados esenciales, ya dejar de utilizar el arado de discos. Posteriormente, lo que es la rastra pueden ser el número que ustedes deseen. Eso va en función de cómo se encuentre el terrón o la estructura del suelo también propia, ¿no? Ahora, en el caso de surcado, voy a mencionar algunos más. Para el caso de surcado, pues bueno, hay diferentes tipos de arreglos topológicos, ¿verdad? Nosotros conocemos como el surco convencional, el surco piña, el mateado, el método Rim-Pit, el transversal y el siembra tipo H. Pero en este caso vamos a hablar lo que es la densidad de siembra que se vayamos a utilizar. Y como bien lo conocemos, es el sencillo cruzado, el doble encadenado o el doble cruzado, que vendría siendo prácticamente lo de 3 cañas. En esa parte, entonces, si hablamos de un surco convencional, nos vamos a estar llevando de 12 toneladas de semilla y para poder alcanzar por lo menos 12 yemas por metro lineal, lo cual nos estará arrojando un promedio de 80 a 90 toneladas por hectárea en rendimiento, siempre y cuando se tenga un 90 a 95% de germinación de la semilla. El surco piña o base ancha se maneja de diferentes distancias, puede ser de 1.80, 1.40, según sea el. Regularmente se debe de definir muy bien lo que es un surcado cuando se maneja para cosecha mecanizada. Ahí es la parte donde se tiene que manejar ya sea el productor o el objetivo que lleve la producción. Si es surco convencional, hablamos de 1.20, 1.10 hasta 1.80, ¿verdad? Y en el surco piña, pues también las mismas distancias también nos las redirecciona de cierta manera la maquinaria con la que vamos a trabajar. ¿Cuáles las ventajas del surco piña? Pues bueno, que en las hojas del surco se produce 60 días antes de lo que es el tradicional. Y hay sobre todo un cierre de campo prematuro, ¿verdad? Entonces, limitando la presencia de arbences e incrementando hasta a un 25% de rendimiento al surco tradicional. En el mateado vamos a poder ver varios esquemas. Podemos hablar de lo que son las vitroplantas o que son las mismas yemas. Sin embargo, en el caso de las vitroplantas, ahí quise agregar una foto para que ustedes vean el potencial genético que tiene una vitroplanta en comparación de un convencional. En convencional no es otra cosa más que una yema sembrada ya sea en charolas o en macetas, y su germinación viene siendo de una yema, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de las vitroplantas, por su regeneración, promueve hasta de 6 a 8 tallos de una planta, teniendo la misma edad. Esa imagen que ustedes ven por ahí, observan, tiene la misma edad de siembra. Sin embargo, es importante mencionar que el caso de las siembras en cultivo de tejidos o cultivos de vitroplantas tiene un alto costo de producción. Eso es lo que deriva a que se limite un poquito la dispersión de este tipo de siembra. Pero cabe mencionar que cuando ustedes realizan una siembra a través de cultivo de tejidos, que es vitroplanta, obtienen mayor pureza varietal, mayores rendimientos y sobre todo muchas características a futuro, sobre todo que se buscan en caña, porque es finalmente buscar la pureza varietal en los cultivos, ¿verdad? En ese sentido, pues aquí es una foto simplemente mostrando cómo inicia y cómo se propaga. En otro de los marcos de plantación, el método Rim-Pit, esto solamente se trabaja en la India.
pero es una idea para que ustedes observen que para la siembra Ring Pit es 75 centímetros de diámetro a una profundidad de 30 centímetros y una distancia entre pozos de 40 centímetros. Pero lo curioso aquí que los rendimientos los estamos hablando de más de 184 toneladas. Este método es 100% de riego. Otro que se tiene por ahí también es el transversal. Dentro de las ventajas es una mejor distribución de yemas, mayor rendimiento, mayor cierre de campo y menor cantidad de semilla. Ahí está lo interesante, que es de 3 a 4 toneladas de semilla. Son 3 esquejes transversales por metro, 14 yemas por metro lineal, y son esquejes de 3 yemas. Por lo menos se obtiene de 15 a 18 tallos molederos. ¿Cuáles son las desventajas? Como son los altos costos de mano de obra y un mayor requerimiento nutricional. En ese sentido, la siembra en H viene siendo muy parecida a la transversal, sin embargo, solamente se agrega un tallo más y las toneladas semillas vienen siendo de 4 a 5. Los esquejes transversales son por metro, aquí ya obtenemos 15 yemas por metro lineal y en producción ya vamos encontrando de 20 a 22 tallos molederos por metro y ya estamos hablando de 90 a mayor de 100 toneladas por hectárea. Finalmente, miren, aquí muestro una comparativa que se realizó dentro del campo experimental, pero aquí la labranza en niveles de profundidad de labor. Cuando nosotros hacemos o debemos conocer cuánto tenemos de área disturbada en un suelo, necesitamos por ahí medir lo que es la perfilometría. No es otra cosa más que una técnica utilizada para medir y analizar las variaciones de elevación, rugosidad y deformación de la superficie del terreno. Consiste en un instrumento con múltiples varillas verticales que se ajustan al contorno del suelo para registrar su geometría, a menudo utilizando para medición de los surcos. En este caso se colocó lo que fue la varilla, el perfilómetro con las varillas, y la profundidad nos las fue dando de acuerdo a la comparativa que tenemos de labranza. Por medio del perfilómetro muestran las labranzas llevadas a cabo, donde se observa que el mayor porcentaje de área disturbada, que es la línea azul de suelo de profundidad, corresponde a labranza vertical, realizando un arado de piso más profundo que permite menor compactación superficial y mayor profundidad de raíces, mientras que el arado convencional es menos profundo y con menor área disturbada. En el gráfico ustedes pueden observar que cuando hicimos la medición en los tratamientos de la labranza vertical, este fue el resultado que obtuvimos a través de la línea azul, que nos dice que tuvo mayor profundidad en el área disturbada o en el manejo de suelo. Y la línea roja viene siendo lo que es una labranza convencional. Estuvimos ahí trabajando sobre un suelo franco, el cual fue muy fácil de manejar, pero también se han tenido estudios en suelos altamente con arcillosos, y eso también nos ha dado este mismo resultado. En esa parte nosotros podemos complementar o tener esa parte de respuesta a que una buena cama de siembra es el éxito de mucho trabajo que se tiene que hacer a futuro, ya que hay una mayor germinación por metro lineal en yemas de caña y hay una mayor profundidad de raíces, que finalmente es lo que buscamos para un mayor anclaje y un mejor soqueo del cultivo, ¿verdad? Hasta aquí quiero terminar la primera parte. No sé si tengan algunos comentarios y con gusto estoy a sus órdenes. Buenas tardes, compañeros, maestro. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Maestro, ¿cuál es el método en este caso de siembra más común aquí en el estado de Veracruz? Ok, miren, el método más común viene siendo el convencional. Y esto derivado a muchos factores, ¿verdad? Regularmente el productor desafortunadamente se limita a ir más allá del
de otros métodos de siembra. Y esto es derivado también a los recursos económicos. Sin embargo, el método de siembra convencional es el que ocupa, yo creo que el 90% de la producción nacional. Y eso depende mucho también de la región donde se encuentren, ¿verdad? Trazar o meterse a otro tipo de método de siembra en una zona quebrada, una zona de montaña, pues sería imposible. También se define mucho la topografía del suelo y eso está en función del manejo que se trabaje ahí con los implementos. Yo muestro las 4 labores de preparación, que es el suelo, el barbecho, y la rastra y el surcado. Sin embargo, hay zonas muy quebradas que seguramente no han de utilizar alguno de los implementos, pero se justifica, ¿sí? Es justificable porque no pueden realizar los derivados que van a tener una alta erosión de suelo, ¿verdad? Entonces, como comentario, ingeniero, pues, el método convencional es el que más se utiliza y mucho lo regula lo que es la cosecha mecanizada, ¿no? El ancho de surco está en función también del implemento que se vaya a utilizar en cosecha. Que esto ya habría que irlo viéndolo a futuro, derivado que la falta de mano de obra que se tiene nos va a pegar muy fuerte en los costos de producción. Entonces, mucho de lo que se tiene ya se tiene que ir yéndose hacia la parte de siembra mecanizada, ¿verdad? Y cosecha mecanizada también. Gracias. Gracias, maestro. El compañero Lander Javier Pérez Salazar. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, Inge, en relación a la descompactación de suelo, ¿cada cuánto está recomendado que se haga esa labor? ¿Es cuando se va a hacer el nuevo ciclo o hay cada 2 ciclos o algo por el estilo? Sí, miren, yo les mencionaba, para el caso de las siembras, eso es antes de iniciar las labores, de preferencia para aquellos técnicos que cuenten con los dispositivos. Yo les recomendaría de antes de una siembra es que conozcan su suelo, ¿verdad? Tienen que identificar qué tan compacto lo tienen. En lo personal, pueden ustedes también hacerlo ojo, tomar mediciones en el ciclo SOCA, tomar mediciones en el ciclo RESOCA, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque si hablamos, no generalizo, porque mucho de la siembra ya es cosecha mecanizada. Y por eso les decía yo por regiones. De preferencia, yo les recomendaría que al inicio de las siembras hagan ese trabajo, lo hagan en resocas y posiblemente a lo mejor en el 5º corte, ¿verdad? Que vuelvan ustedes a medir, para que ustedes observen esa parte. Cuando hacen ese tipo de trabajo, ustedes, a pesar y aún que hagan ustedes la descompactación con el subsuelo en socas y resocas, existe una ligera compactación por muchos factores. Entonces, yo en lo personal les recomendaría que al inicio de las nuevas plantaciones, en el ciclo SOCA y posteriormente al 5º año. Ahí ustedes les van a dar la pauta que si existe un suelo altamente compactado, observan que ya hay cepas volteadas o se están volteando las cepas, hay mucha pérdida de cepa y los rendimientos se están bajando, entonces hay una clara por ahí pérdida de rendimiento por hectárea. Ojo, no es solo compactación, por eso les mencionaba yo el modelito de arriba. Hay que identificar qué es lo que está sucediendo en el suelo. Miren, algo que se está identificando es ahorita el problema del fusarium. Fusarium está altamente incidiendo a través de raíces. Si un predio o una cepa no tiene raíces, imagínense ustedes el fusarium atacando las pocas raíces que existen, entonces se deriva una problemática más fuerte. Entonces, si le damos nosotros esa parte, voy a regresar tantito en la presentación. Si ustedes le dan esa parte de trabajo al suelo, pero no solamente al suelo, hacen un complemento ustedes de insumos y algunos otros más, este es el resultado. Miren, este trabajo lo desarrollé ahí en el campo Cotazla. El tratamiento número 1 es testigo absoluto, y posteriormente fue un suelo tratado con bioestimulantes, pero también fue tratado, tiene mucho que ver la parte de suelo.
aunque este trabajo fue desarrollado en maceta, quiero comentarles que la eficiencia de la zona de la biomasa radicular con la biomasa aérea es una promoción no solamente de vigor en la cepa, sino también el número de macollos. Esto conlleva que debemos tener un poquito más de nutrición, pero quiero que vean la diferencia abajo entre cómo se puede desarrollar una buena raíz, con una buena estructura, una buena aireación, porosidad y todo lo que le estoy diciendo en comparación a un suelo compactado. Seguramente en los ciclos SOCAS, resocas de 5 o 4 años vamos a tener el lado izquierdo. Por eso es importante, a tu pregunta es que independientemente que tú hagas la descompactación o conozcas los valores, hagas ese estudio de toma de lecturas. Vamos a tocar tantito, ya hablamos de siembras, ¿verdad? Ya hablamos que son 4 labores para que hay que hacerles hincapié a los productores, que efectivamente no hay recursos, pero sí hay que hacerlos conscientes, que si una de las labores no se realiza, hay consecuencias, ¿sí? El objetivo del suelo, estamos hablando que es mayor de 40 centímetros en profundidad, lo que es el barbecho y lo que es la rastra no van a profundizar más de 40 centímetros, más de 30 centímetros, y el caso del surcado tiene que ser por lo menos a los 30 centímetros, ¿sí? Yo siempre les hago esta pregunta, y eso háganselos a los productores. ¿Qué productor, y es poco el porcentaje que va, pero qué productor es el que paga el tractor y verifica las labores de cultivo? Es muy poco el productor, o muy raro el productor, que va a verificar que el trabajo le haga. Si hay alguien tractorista aquí, estoy seguro que me va a dar la razón. El tractorista, si va solo al predio, no va a meter ni su gancho a los 30, y si bien nos va, a los 25. ¿Por qué? Porque eso le genera mayor tracción, mayor resistencia, mayor gasto de combustible y mayor desgaste de fierros. No digo que todos sean en general, sin embargo, hay que verificar que las labores que se realicen sean las correctas, ¿sí? Ahora, en el ciclo SOCA, para el ciclo SOCA, independientemente del uso de los pasos de cultivo y algunos otros implementos, es altamente necesario y recomendable realizar las siguientes 2 actividades que voy a mencionar. En trabajos que se han realizado en post cosecha, independientemente de otros que se han tenido conocimiento, miren, hay un dato interesante. El grupo Mascaña con el Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, tuvieron esta información muy interesante. Miren, la aportación de rastrojo al suelo, ¿verdad? Para la modalidad de cosecha en verde, los residuos pueden ser entre más o menos mayores a 50 toneladas por hectárea, dependiendo la variedad. La cantidad depende de las variedades, del manejo y de la edad de la caña. Para que ustedes tengan una idea, el colchón que se hace de paja es de 8 a 10 centímetros. Entonces, si nosotros lo vamos viendo a futuro y vamos viendo alternativas de conservación de suelos para mejorar la estructura, retención de humedad, limitar las malezas como tal, pues tendríamos que ir pensando ya en la cosecha mecanizada. Eso es como un mensaje, ¿verdad? Independientemente de eso, estudios por el doctor Salgado, es posible obtener 1,100 pacas por hectárea. Las medidas son de 36 por 46. Ahora, hagan ustedes ese cálculo, y cada paca en promedio tiene un costo de 16 pesos, que me estoy quedando creo que bajo. Para estas alturas, nosotros estamos desaprovechando lo que es el rastrojo. Entonces, en los ciclos SOCAS, en las posteriores a las siembras, mi recomendación es que no realicen la quema. Ya la requema. Ya esto está fuera de lugar, y esto derivado que se ha encontrado que la conservación del rastrojo, como bien lo sabemos, es conservación de humedad, y para estas situaciones que nos estamos presentando actualmente, pues yo creo que ya vamos a tener que ir pensando en la aportación de materia orgánica de cierta manera, o de biomasa al suelo, para que haya un cambio físico como tal. Otra labor que de verdad es bastante difícil de poder convencer al productor, pero dentro de las acciones es para el incremento de la productividad se debe de considerar
la de mejorar los procesos de manejo y cosecha, evitar que se quede materia prima en campo, lo que es por corte manual o mecanizado ineficiente, en la forma de tocón, siendo la porción de tallo moledero que se queda adherido a las cepas, ¿verdad? Y que cuando sobrepasa 4 centímetros representa pérdidas económicas para los productores. ¿Cuáles son las desventajas? El de no realizar dicha labor promueve la proliferación e incubación de barrenadores, picudos, termitas, la germinación de yemas adventicias y hongos como el Colectotrichum falcatum y el Fusarium. ¿Cuál es la ventaja si ustedes realizan esta actividad? Promueven nuevos brotes que sean subterráneos. El pelillo presenta una mejor uniformidad, un vigor en su desarrollo, ya que los brotes aéreos muestran dificultad para enraizar y se evita la infestación de plagas y enfermedades. En ese sentido, tuvimos a bien la tarea de trabajar en coordinación con el doctor Israel Gómez a través de una destoconadora y se realizó una evaluación, ¿verdad? Lo que queríamos medir es la altura, el diámetro, la densidad de población en una hectárea y finalmente el rendimiento. Y dentro de los tratamientos que hicimos o que se identificó es poder presentarles estos resultados. Miren, la línea azul es la destronconadora, tenemos un testigo, el testigo es tal y cual como lo cortó el personal, este caso fue manual, pero para el caso del destocón usamos el manual, una persona, un jornal chapeando, destoconando, pero también usamos una chapeadora convencional, una chapeadora de pasto. ¿Cuáles fueron los resultados? En base a este experimento, identificamos que en el caso de la altura, los tallos alcanzaron más de 2 metros, mayor de 2 metros en tallo moledero, ¿ok? Estos resultados no solo implican una mayor cantidad de tallo por planta, lo que presenta es un mayor rendimiento en campo, sino también, ahí va el enfoque, la sanidad y prevención y la proliferación de plagas, enfermedades en las primeras etapas del cultivo, que es la brotación, ¿verdad? Este fue altura, el gráfico que ustedes pueden observar. El diámetro, miren, se mantuvo también por arriba de los 2 centímetros, los tratamientos, y finalmente el número de tallos, ¿sí? Dentro de los números de tallos encontramos lo que fue las mayores densidades de población, y esto fue derivado a lo que fue simplemente el puro destoconar. Entonces, el usar una chapeadora o una destoconadora es un objetivo principal para el incremento de rendimiento. Finalmente, miren el dato que se obtuvo. En uno de los testigos, lo que se hizo fue recolectar todo el tocón que quedó, y por mencionarles, el implemento de la destoconadora tuvo una diferencia significativa en el último muestreo. El peso de los tallos sobresaliendo de la misma con un peso de 1.35 kilogramos, mientras que el testigo, el manual y la chapeadora situados en el grupo B con un peso que va de 1 kilogramo a menos. Pero en los residuos de cosecha se llegó a encontrar que, de acuerdo al cálculo, las toneladas en campo van de 5.8 y algunos otros estudios se han identificado hasta 8 toneladas por hectárea que se quedan en campo. Entonces, el no poner atención al tocón, no solamente perdemos rendimiento en campo, sino también promovemos la proliferación de plagas y enfermedades. Y por ahí hay una pregunta que me hicieron con respecto al Fusarium. Pues algo que se ha encontrado también es que parte del tocón, que es la promoción, imagínense una caña con problemas de Fusarium, la cortan, se la llevan, y finalmente el Fusarium, ¿dónde quedó? Parte del tocón. ¿Y qué se ha hecho para poder promover el desarrollo radicular? Pues no lo sé. El hecho de que se quede parte de la producción en campo no solamente es pérdida de toneladas, sino también el promoverle la expansión a dicho hongo, plaga o barrenador, si fuera en este caso, ¿verdad? Entonces,
esta información que les proyecto es para hacer conciencia al productor, que independientemente que verifique la actividad de cosecha, que identifique también qué tan grande, les decía yo, de 4 centímetros le está quedando el tocón en campo y la labor que debe de realizar para poder destoconar. Dentro de las acciones en la combinación con labores de preparación de suelos, es importante el incremento de la productividad y se debe considerar la de mejor de procesos de manejo de suelo y cosecha. Miren, para el ciclo planta, la labor de subsoleo tiene que ir más allá de los 40 centímetros. La labor de barbecho mayor a los 30 centímetros, de manera cruzada también, obvio. Y la parte de labor de rastra puede ser mayor a 3 pasos o según sea la condición en la que se encuentre. Ahora, ¿qué se recomienda? El uso de semilla de alta calidad con pureza varietal. Es importantísimo esta información, derivado a que ya algunos ingenios se están poniendo atención a que el uso de semilla con pureza varietal sea la indicada, ¿verdad? Y que sean las variedades de las que se están buscando, prometedoras con rendimiento en campo y con sacarosa. La aplicación de compostas compuestas, es decir, ya hay en la actualidad muchas compostas que ya van con microorganismos entomopatógenos. Lo interesante es identificar estas compostas para que puedan ustedes incorporarlas cuando preparen el suelo. El análisis microbiológico yo creo que se va a volver un tema ya fundamental, ¿verdad? Y esto derivado al desequilibrio microbiológico que encontramos en diferentes zonas agrícolas, donde los patógenos están por encima de los benéficos, ¿verdad? El análisis químico, que eso es indispensable para la nutrición. Entonces, estas acciones se tienen que considerar cuando se realice una nueva siembra, cuando sea una preparación de siembra, preparación de suelos y sea una nueva siembra, ¿verdad? En el caso de los ciclos soca y resoca, ya no se debe de quemar, se debe de hilar el tlazole, se debe usar por lo menos cada segundo año, cada tercero, según sea, el tipo de textura, el suelo central, el destroncón, que se vuelve una actividad fundamental, el uso de pasos de cultivo, a falta de la mano de obra del jornal, de que ya no se tiene personal para trabajo. El uso ahí es rotovators, es la palabra correcta, el uso de rotovator para la incorporación tanto de materia de biomasa seca como materia orgánica también. El intercalado y la incorporación de abonos verdes para mejorar la estructura del suelo. El uso de bioinsumos de manera de lixiviados que también se pueden utilizar en las siembras. La aplicación de compuestos que también les estaba yo mencionando, que son de las acciones que tenemos nosotros que identificar para poder tenerlas en consideración. Como conclusión, miren, realizar las primeras 4 labores primarias de suelo, lo cual contribuye al acondicionamiento de la cama de siembra para el establecimiento del cultivo, utilizando variedades con potencial agronómico industrial libre de patógenos. La renovación del campo cañero después del 6º corte en superficies por debajo de las 82,000 plantas por hectárea, según sea la región cañera. El volteo de cepas deterioradas, el rejuvenecimiento y saneamiento de plantaciones, variedades con tolerancia a condiciones bióticas y abióticas, manejo de plagas de suelo y planta preventivo. Esto permitirá al productor incrementar rendimientos de por lo menos 10 toneladas por hectárea por buenas labores y renovación de cepas y un aumento en el ingreso por hectárea según la zona de la región cañera. Son alternativas que finalmente nos pueden ayudar o coadyuvar a incrementar el rendimiento en campo y tener un ingreso mayor, ¿verdad?, por hectárea. Me parece que aquí voy a concluir con esta frase. El éxito de una buena productividad y un buen soqueo de socas, ahora sí que plantaciones y resocas, es realizar una correcta cama de siembra, con los 4 principales labores de siembra en la primera etapa del cultivo. No se les olvide que para la parte de brotación, la planta prácticamente ya tuvo una germinación, por lo que si queríamos hacer algo en el suelo, en la estructura, nos va a ser un poco más imposible de poder ayudar, la verdad. Amacollamiento es el reflejo de una buena
germinación y brotación de tallos por metro lineal. Y finalmente, ¿verdad? Finalmente la maduración, pues es tener el POL necesario que se haya buscado a través de la variedad seleccionada.